que nos sirve ya para saludar ya mismo al ex canciller y colaborador de CNN, Jorge Castañeda. Qué gusto, Jorge, muy buenas tardes. Aquí la verdad es que no sé si la autoridad mexicana, entre que dice un día una cosa y al día siguiente se desdice, lo que tampoco estamos viendo es movimiento legislativo para modificar por lo pronto una ley de asilo que le quite presión a algunos estados respecto de otros en función de lo que quiere un día el gobierno y bueno, hay que decir que al día siguiente quiere otra cosa o nos equivocamos. No, hola Gaby, no creo que te equivocas, tienes toda la razón. Es decir, el gobierno, hombre, todos los gobiernos tergiversan los hechos o juegan suelto con la verdad, pero el gobierno del presidente López Obrador es especialmente mentiroso y engañoso. A ver, primero, ¿qué quiere decir voluntario? Yo quisiera saber cuántos haitianos realmente de los 70 que mandaron ayer y cuántos de los que 30, 40 mil que hay en Tapachula, según los reportes de la prensa internacional. Pueden ser menos, pero también pueden ser más. En Ciudad Acuña, según el secretario de Seguridad de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, entre Ciudad Acuña y Monterrey había casi 8,000. Entonces, no sabemos cuántos son. Pero yo quisiera saber qué haitiano, ya estando en México, con la posibilidad de irse a Estados Unidos, quiera regresar a Haití, país del cual probablemente salió hace 5 años. Entonces, ese término voluntario es muy engañoso, muy tramposo, y quisiera saber en qué tipo, bajo qué condiciones manifiestan su voluntad los haitianos voluntarios. Ese es un primer punto. Un segundo punto, lo que tú dices, Gaby, ¿cuáles son los números? ¿Cuántos son los que están mandando? ¿Van a aceptar a 13,000? Pues se supone que son muchísimos más. Simplemente como se hace un momento, en el norte, cerca de Ciudad Acuña y en Monterrey, parece que hay 8,000. Se decía que en Tapachula, antes del éxodo a Ciudad Acuña, eran 40,000. No sabemos cuántos son, pero 13,000 parece ser una cantidad muy pequeña, a menos de que sea la cantidad de gente que ha solicitado asilo. Pero el número de personas que solicitan asilo, Gaby, es función de la capacidad de Comar de procesar esas solicitudes. Puede haber muchísima más gente que no llega a poder solicitar asilo porque no la atienden, porque Comar no tiene recursos, porque el gobierno de López Obrador le ha cortado de manera dramática el presupuesto estos 3 años. Jorge, México es un país de tránsito, claro, ya es expulsor también de migrantes, pero ¿por qué es tan delicado que un país pueda decir estamos en condiciones de recibir más blanco y negro? Te lo pregunto porque hemos estado en la semana hablando con autoridades de, por ejemplo, Chile, que tienen en este momento un problema también, pero ahora en este momento estamos hablando de Iquique y de inmigrantes que son venezolanos, no solo haitianos, hay ecuatorianos, etcétera. Viene la elección en noviembre en Chile y esto ya se convirtió también en las posturas de los candidatos, los que dicen que se queden, que hay que darles casa, y los que dicen no, hay que seguir la regla. ¿Por qué es tan difícil que los países tracen una línea en la que no estás negando digamos, el espíritu humanitario de recibir, pero al mismo tiempo aceptas hasta dónde eres capaz de dar apoyo? Mira, son dos lados de la dificultad, Gaby. Uno es obviamente que cada sociedad, cada país tiene sus atavismos, tiene sus reglas, tiene sus miedos. Hay países, por ejemplo, como Chile, que hasta hace muy pocos años, hace 10 o 15 años, no era un país receptor y se ha vuelto un país receptor de cientos de miles de venezolanos, bolivianos, peruanos y ahora haitianos también desde hace 10 años más o menos. Bueno, ahí las reacciones son de cierto tipo. Hay países que son mucho más receptivos. Estados Unidos lo es, a pesar de todas las imágenes y a pesar de todo lo que se diga, Estados Unidos sigue siendo el país que más
acepta migrantes, no asilados, pues Alemania, otra cosa, migrantes. Y del lado de los solicitantes de asilo migrantes, Gaby, también hay mucha ambigüedad. ¿Por qué? Porque hay los que huyen con, como decías tú y decía Rey, peligro fundado por su vida. Pero ¿qué quiere decir eso? Peligro fundado por su vida, por un terremoto, por una inundación, por un huracán, por las pandillas, la Mara Salvatrucha en El Salvador, o solo por una guerra civil o por una guerra entre estados, a donde se coloca la línea que separa al migrante del solicitante de asilo, del refugiado. Esto ha ido cambiando desde los principios de los años 50, cuando se redactó y se aprobó la Convención de la ONU para refugiados. Hay una cosa que se llama el Consenso de Cartagena o el Acuerdo de Cartagena de los años 80, donde ya en América Latina, por ejemplo, se aceptaba una definición mucho más amplia del temor fundado y del refugiado, pero muchos países no lo aceptan. Por ejemplo, Trump quiso eliminar la violencia intrafamiliar en los países del Triángulo del Norte, Gaby, para, como fundamento, como motivo para solicitar asilo. Pues Biden parece que no quiere aplicar ese criterio odioso de parte de Trump. Todo eso va cambiando por país, por momento, por época. Es cierto. Pues algo va a tener que pasar distinto de lo que hemos hecho, porque no genera un resultado diferente y hay que generar un resultado diferente. Mi estimado Jorge Castañeda, te agradezco muchísimo tu tiempo y la perspectiva esta tarde. A ti, Gaby, como siempre, un abrazo.